Buenas noches a todos, shalom shalom. Aquí estamos desde Orlando. Bueno, hoy es 26 de abril y quiero compartir con ustedes un artículo en referencia a la escuela en hogares, o lo que se llama en inglés homeschooling, en contraste con lo que está sucediendo en este país, el ataque, la persecución, la discriminación incluso, y la crítica destructiva que le están haciendo a la religión cristiana y a la religión judía, y las libertades que le están dando, incluso lo que yo llamaría privilegios a otras religiones en este tiempo. Y bueno, este artículo lo he sacado del Daily Wire, se lo quiero leer en español. Tengan la paciencia conmigo, esto no va a tomar más de 10 minutos, pero es importante para que ustedes sepan lo que está sucediendo en este país y lo que yo creo que deberían estar haciendo los cristianos. No es criticando a las otras religiones para que le quiten la libertad a esas religiones, no. Es reclamando los derechos que tenemos nosotros como cristianos en este país y todos los que también practican la religión judía. Escuchen este artículo. Elizabeth Bartolet, profesora de Derecho de Harvard y directora del programa de defensa del niño de la Facultad de Derecho de la misma institución, publicó recientemente un artículo en Arizona Law Review en el que denuncia los supuestos efectos nocivos de la educación en el hogar en los niños de Estados Unidos en la actualidad. Analizada por la jerga legal y académica, Bartolet emplea un tipo de subterfugio muy pernicioso en su artículo. Lo que surge detrás de toda la palabrería es en gran medida un ataque descarado y acrítico contra los valores conservadores y religiosos. De manera exigente y agotadora dada la extensión del artículo, Bartolet ofrece la típica arrogancia progresista y autoritaria disfrazada de medidas democráticas necesarias para una sociedad justa. En un artículo reciente sobre las afirmaciones de Bartolet, la revista Harvard afirma, y cito entre comillas, la educación en el hogar, dice esta señora Bartolet, no solo viola el derecho de los niños a una educación significativa, o sea, la educación que nosotros le damos en el hogar a los niños no es significativa, y su derecho de ser protegidos del posible abuso infantil, como si en las escuelas de Estados Unidos no hubiera abuso infantil, como si el grado de suicidio que hay en primaria, secundaria, preuniversitario en los Estados Unidos no se debiera al bullying y al sistema educativo elemental para todos. Anyways, sino que puede evitar que contribuyan positivamente a una sociedad democrática. O sea, para ella, los niños que se educan en casa no contribuyen positivamente a una sociedad democrática. No sé, basado en qué dice ella esto. Sin embargo, más adelante en la misma pieza, para la revista Harvard, la verdadera y terrible motivación se revela en forma de fervor y demagogia. Y cito entre comillas otra vez. Pero las encuestas a los educadores en el hogar muestran que la mayoría de esas familias, según algunas estimaciones, esto entre paréntesis, hasta el 90%, sabe Dios quién hizo esta encuesta, están motivadas por creencias cristianas conservadoras y buscan sacar a sus hijos de la cultura dominante. ¿Y por qué nuestros hijos tienen que estar en la cultura dominante? Si hiciéramos esto con otras religiones, ¿les gustaría que hiciéramos eso con otras religiones y no vamos a mencionar cuáles? Ustedes saben cuáles, y no quiero que me censuren el video. Bartolet señala que algunos de estos padres son ideólogos religiosos extremos. ¡Wow! Que cuestionan la ciencia, como si no tuviéramos libertad de cuestionar la ciencia, y promueven la servidumbre femenina, algo que no es cierto, y la supremacía blanca, también incierto. Las iglesias evangélicas en Estados Unidos, y me atrevería a decir que también la religión judía, está llena de gente de otras razas, ¿ok? Porque hay judíos latinos, judíos negros, judíos de todas las ligas y las etnias, y la religión cristiana aún más todavía. Por lo tanto, esto de que promueve la supremacía blanca es una gran mentira, un gran engaño. Anyway, seguimos. Observe cómo Bartolet agrupa los valores religiosos y conservadurismo con la supremacía blanca, junto con la misoginia, y como si fueran, de alguna manera, fueran sinónimos entre sí. O sea, para ella, cristianismo y supremacía blanca, misoginia, o sea, abuso, machismo, todo eso está en lo mismo. Por supuesto, ella le da a la cultura y la ciencia convencionales su lugar dogmático típico. La cultura, que es la corrupción que estamos viendo hoy, la corrupción que estamos viendo hoy, y la ciencia que niega la ciencia, porque la ciencia de hoy niega que el hombre nace hombre y la mujer nace mujer, ¿bien?
Eso es lo que ellos quieren que nosotros creamos y que nuestros hijos crean. Observe cómo, bueno, ya pasé por ahí. Según Bartolet y otros progresistas de ideas afines, poner en cuestión la ciencia automáticamente relega a uno a ser un homúnculo que arrastra los nudillos en lugar de alguien que posiblemente esté al tanto de los trabajos de, por ejemplo, Thomas Kuhn o Karl Popper. Y estamos obligados a denunciar lo que a menudo tipifica la cultura dominante, teniendo en cuenta los excesos y abusos que excusa como ilustrados e igualitarios en estos días. Porque no somos ignorantes, estamos al tanto de la ciencia también, pero no de la ciencia que ellos quieren que nosotros creamos. Y nos tratan como si fuéramos eso, un homúnculo, ¿me entiende? Peor aún, Bartolet, una vez más, profesora de Derecho de Harvard, ve la Constitución como un documento anticuado, oigan, y que necesita una revisión desesperada para remolcar su línea de pensamiento miope y progresista. En sus propias palabras, Bartolet escribe, citamos entre comillas otra vez, la Constitución de los Estados Unidos, con su estructura de derechos negativos, es una anomalía, obsoleta e inadecuada para los estándares del resto del mundo. ¡Wow! Por eso somos el primer país del mundo, porque somos obsoletos. El enfoque de la Constitución de los Estados Unidos en los derechos negativos representa una tradición constitucional occidental más antigua, cada vez más fuera de sintonía con las normas constitucionales emergentes. ¿Emergentes de dónde? En el resto del mundo. ¿Cuál resto del mundo? Repito, somos el primer país del mundo. Todo el mundo pide ayuda aquí, todo el mundo pide ayuda a los Estados Unidos, todo el mundo necesita Estados Unidos. Aquí llegamos al quid de la cuestión. Y donde el argumento de Bartolet se sale de los rieles progresivos. Sus argumentos laboriosos contra la educación en el hogar no están enraizados en la Constitución ni en la precedencia legal. A ella le importa un comino la Constitución, aunque sea la Constitución de su país. Están explícitamente arraigados en tropos insanos y progresivos, las ideas de ellos, porque todo lo que digan ellos es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos tener una idea diferente. En lo profundo de su artículo de 80 páginas, Bartolet intenta reforzar su ataque contra la Asociación de Defensa Legal de la Escuela Local, HSLDA, por sus siglas en inglés, recurriendo a un blogger feminista para obtener apoyo. Oigan eso, una bloguera feminista es la que le da su apoyo. La blogger de Amor, Alegría, Feminismo, Libby Ann, argumenta que la HSLDA ha sido cómplice en ayudar al maltrato infantil de 4 maneras claves. 1. Trabaja para minimizar la denuncia de maltrato infantil. 2. Trabaja para impedir la investigación de casos de maltrato infantil. ¡Wow! Se opone a las restricciones al castigo corporal excesivo. Y 4. Se opone a cualquier regulación de educación en el hogar que pueda proporcionar un control sobre el maltrato. ¿Es Libby Ann una erudita no anunciada de la Constitución o incluso una abogada? No. Ella es literalmente una bloguera feminista al azar. Que Bartolet sea capaz de publicar un artículo en una revista jurídica académica con una fuente tan descalificada, mendiga. Esa es la palabra. Los gustos de Bartolet están tratando de limitar la educación en el hogar para inculcar aún más a nuestros hijos con valores extremadamente progresivos y no es nada menos que una locura. Sin embargo, esta locura es generalizada y creciente. Los valores religiosos y conservadores no solo se están dejando de lado, sino que también están siendo vilipendiados en el olvido. Es triste decirlo, pero otra guerra cultural se avecina en el horizonte estadounidense. Y así concluye este artículo que les he leído del Daily Wire. Y esto en contraste con lo que estamos viendo hoy, que se están presidiendo las iglesias en Estados Unidos, se están incluso penalizando y arrestando a pastores porque están usando la Constitución, su derecho, su libertad de expresión, su libertad de reunión. Al tiempo, esto lo mismo con sinagogas, que se han cerrado todas, al tiempo en que otras religiones, para no mencionar, ustedes saben cuáles, están teniendo todas las libertades, ahora ponen speakers por toda la calle, aunque estén molestando a sus vecinos, porque este llamado a la oración de una de estas particulares religiones se hace de madrugada. Y el hecho de que estemos en cuarentena no significa que queremos escuchar una bocina con una música de un país y de una religión que no nos interesa a esa hora de la madrugada 5 veces al día. En fin, señores.
Estamos siendo atacados por todos los flancos. Lo que más me preocupa no son los ataques. Los ataques siempre han existido. El diablo siempre ha existido. Lo que me preocupa es la actitud y la respuesta de la gente, de los ciudadanos que supuestamente creen en la Constitución, que supuestamente son cristianos, que supuestamente son judíos, que supuestamente son conservadores. La respuesta, para no decir la poca respuesta que veo, el poco movimiento, la poca reacción. Estamos aceptando todo esto y no estamos haciendo absolutamente nada. Todo bajo el lema: los cristianos no nos metemos en política, los religiosos no se meten en política. Y basados en esa ideología, estamos dejando que estas universidades notorias como Harvard y los gobiernos, a las administraciones, los comisionados, los alcaldes, los gobernadores, nos quiten nuestras libertades. ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿O será que alguna vez vamos a reaccionar? Y vamos a demandar nuestros derechos. Yo pensaba, y esto es lo que yo sentía, no vamos a atacar a ninguna religión. No es nuestro deseo atacar a ninguna religión ni las libertades de nadie, sino defender las nuestras. Salir y hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Y punto. Y defender en lo que creemos, señores. Porque no van a cesar los ataques. ¿Ok? No van a cesar los ataques. ¿Cuántas personas que están bajo el sonido de mi voz tienen hijos recibiendo educación en sus casas? Ahora todo es excusado porque hay una pandemia y hay que estar en la casa. Y las escuelas no están funcionando. Ahora sí es aceptable. Pero cuando son los cristianos, los padres cristianos, llamados extremistas por esta loca, son los que lo hacen, está mal hecho. Y hay que censurarlo y decir que somos supremacistas, que somos aquí, que somos allá. Esta gente vive en una ignorancia total. Como decía al principio, y quiero recalcar porque esto es una información importante, hay cristianos de todas las razas y de todos los colores. Y no somos supremacistas blancos, no. Somos cristianos, hijos de Dios. Porque un cristiano que es un cristiano de verdad sabe que no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, ni hay niveles educativos. Dios no hace acepción de personas. Y con eso lo quiero dejar. Que Dios bendiga a América, que Dios le bendiga a usted. Shalom, shalom, shalom. Y que Dios nos ayude. Baruch Hashem. Hasta la próxima.